Eh, Aquí quisiera que me apoyaran con Leti. Buenas, ya te vi. Supongo que vienes del área de estadística del, del hospital. El compañero Arturo, ¿de qué centro de salud es? El compañero está apoyándonos aquí igual en el área de estadísticas del Ah, ok. hospital. ¿Y Ani? Ani es la odontóloga Ana Lilia Telles. Ah, ok. Entonces, en ese sentido, la compañera Ani le pidió su paciencia, no se gusta esperar, porque dentro de los formatos están contemplados, pero están al final y la verdad son muy pequeños los cambios, pero si usted tiene alguna duda con respecto a los valores que vienen en la hoja, puede intervenir en el momento que usted desee. Bien, supongo que van a ser todos. Leti, supongo que también te van a mandar a hacer la réplica sobre esto. Entonces, si hay alguna duda Jesucristo. sobre, supongo, digo porque no nada más somos nosotros cuatro, entonces supongo que va a ser la Bueno, fila. se cortó el audio. Ah, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, ya se escucha. Ah, perfecto. Vamos a iniciar entonces. El día 24 de mayo de este año, la Dirección General de Información en Salud, en conjunto con las unidades estatales del país, presentaron los cambios para los formatos nominales en el 2023. Como ustedes saben, estas adecuaciones son en conjunto con los programas federales y la DGIS. Sin embargo, para este año hubo un retraso considerable en la aceptación y validación de estos cambios. Y a pesar de que en enero se presentaron los formatos nominales, a través de los meses hubo adecuaciones. Es por eso que a partir del 24 de mayo, de manera oficial, ya tenemos que empezar a trabajar las variables para este año. Entiendo que no hemos participado ni visitado a las unidades debido a la pandemia. Entonces, si hay alguna duda con los cambios o algún rubro específico de los años anteriores, ese es el momento en el que pueden ustedes realizar la consulta. Vamos a iniciar entonces con la hoja de consulta externa. Importante que nos empecemos a familiarizar con el nombre de identificación, el SIMBASI 01P 2023. Este lo encontrarán en el formato en físico en la parte superior derecha. Eh, Ustedes están viendo el formato identificado con colores, que serían los cambios. Oiga, sí se ve, ¿verdad? Las diapositivas. ¿Es verdad? ¿Pueden escribir en el chat, por favor? No me dejan aquí solo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Se ve borroso. No, ahorita la imagen que ustedes ven sí es medio borrosa, pero o sea, sí se ve la presentación, es lo que me interesaba. Sí, sí, se ve. Sí, sí se ve. Ah, ok. Lo que está en color verde es lo nuevo, lo que está en amarillo son las adecuaciones que hicieron de enero a la fecha, y lo que está en rojo o fue agregado al formato o fue eliminado. Eliminado en el sentido de que está marcado en rojo y subrayado. Asumiendo que ya estamos familiarizados con el formato, voy a omitir los datos del prestador de servicio, de la unidad, datos del paciente y la somatometría. Y voy a enfocarme solamente en los cambios en específico. Para el registro de la glucosa, tenemos dos apartados, que es A y B. En A hay que colocar un 1 si la medición fue a través de un laboratorio. 2 si fue a través de una tira de glucosa capilar. A diferencia del año pasado, ya no vamos a especificar si es un paciente en control o una embarazada. ¿Sí? En el caso de la sección B, es el número de tiras utilizadas, pero ahora es solo en embarazadas sanas, sin que tengan algún diagnóstico previo de diabetes mellitus, y se puede hacer un registro máximo de hasta 2 tiras. Algunas unidades han estado reportando hasta 8, 7 o 9 tiras utilizadas. No sé si sea un error de la captura o deliberadamente estaban colocando ese dato. Con respecto a la sección de la somatometría,
El apartado 022, ese que está aquí, estaba alimentado en cubos. Una vez que marcaban y registraban en el aplicativo, primera vez en el año, y especificar el IMC de 10 a 19 años, que era donde tenía que poner si era desnutrición leve, moderada, sobrepeso o normal. Sin embargo, esa información se estaba omitiendo tanto en el registro como en la captura, y el indicador que se obtiene a partir de este apartado, pues estábamos muy bajos. Para este año, desaparece del formato en físico, pero se alimentará a partir del ingreso del peso, talla y edad, siempre y cuando sea primera vez en el año. No desaparece de los indicadores, solo desaparece la manera de la obtención de esta información. Tenemos la columna primera vez en la UNEM. Como es un formato unificado para todas las unidades de primer nivel y especializados, las unidades que pertenezcan a la UNEM CAPA, DEDICAP, CAPACIT, Servicios de Atención Integral Hospitalaria de SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, tendrán que marcar para que en cubos se clasifique en los apartados que corresponden a este tipo de centro de salud. No hay cambios en las mediciones de peso para la talla, edad, sexo, saturación de oxígeno, primera vez en el año, la dificultad para la discapacidad y tampoco en la relación temporal. ¿Vamos bien? Sí, gracias. Gracias. Ok, conforme a la norma oficial mexicana NOM 035 CSA 3 2012, en materia de información de salud, define la consulta externa como una atención médica que se otorga a la o el paciente ambulatorio en un consultorio o en el domicilio de dicho paciente, que consiste en realizar un interrogatorio, una exploración física, para integrar un diagnóstico y o dar seguimiento a una enfermedad diagnosticada previamente. En ese contexto, lo que ustedes están viendo es un espejo de las atenciones de los registros que colocan en las unidades. Debo felicitarlos honestamente a todo el municipio porque de las capacitaciones que he dado es el que menos errores tiene. Nada más tengo marcadas algunos casos atípicos que considero a evaluación. En este caso tenemos hipertensión arterial en el embarazo de 7.2 semanas de gestación. Está bien, ¿sí? Como diagnóstico. Sin embargo, lo ideal para el procesamiento de la información y obtener datos estadísticos más exactos, lo recomendable aquí es que hipertensión arterial esté como primer diagnóstico y como segundo diagnóstico el embarazo con las 30 semanas de gestación, solo con propósitos estadísticos. No es que esté mal hecho esa parte, solo para que podamos obtener otra información. En la fecha 2 de febrero tenemos diagnósticos dolor abdominal. Honestamente, en términos estadísticos, nos resulta difícil clasificar de acuerdo al grupo de enfermedades solamente el síntoma de dolor abdominal. Entonces, ahí no nos queda claro. El Papa Nicolau, en el toma de esa muestra, debe reportarse en la hoja de detecciones. Constipación, no estoy seguro si califica como un diagnóstico o es un síntoma, no estoy seguro. Aquí los compañeros de medicina pudieran aclararnos esta parte, pero creo que no hay nadie. Está la doctora Mayra, no sé si nos pudiera apoyar en ese sentido. Y tenemos muchas, pero muchas extensiones de certificado médico. El acta en sí no califica como tal, como un diagnóstico. No es que esté mal la extensión del certificado médico. Sin embargo, como diagnóstico deberían colocar el resultado de la evaluación médica, ya sea sano, obesidad, hipertenso, diabético o demás. Y ya la extensión pues, quedaría fuera de esta situación. No digo que no lo hagan, solo que no clasifica como una enfermedad. Y por último, de los ejemplos que traigo, es la inyección mensual de PF. La está reportando el médico general como una consulta cuando es una atención y debe reportarse solo en la hoja de planificación familiar.
¿Ok? Pasamos entonces a la sección del diagnóstico. A partir de este año, el uso y el reporte de las actividades diagnósticas estarán limitadas de acuerdo al tipo de personal. Eh, los prestadores con perfil de enfermería no podrán reportar actividades diagnósticos, perdón, que sean de primera vez y que pertenezcan al FIBE. Aquí estamos teniendo problemas, por ejemplo, con las compañeras que se realizan las pruebas EDI de manera inicial, no podrán reportar esas acciones. No sé, Leti, ¿cuentan con nutriólogos ahí en el municipio? Ok. Las actividades de primera vez, como es ingresos a tarjeteros, ya sea nutricional o embarazadas o crónicos degenerativos, tampoco podrán reportarlas como de primera vez. Tendrán que hacerlas de maneras subsecuentes. Es decir, las compañeras y compañeros de enfermería podrán reportar consultas de manera de seguimiento, ya sea un diabético, una embarazada, un control del niño sano, o solamente de manera subsecuente. De acuerdo a la norma, consultado con el programa, de primera vez tiene que hacerlo sí o sí el médico general. Entonces ahí sí tendríamos problemas con esa parte. Las ya de las pruebas CD las realizan la psicóloga. Entonces aquí los compañeros de psicología sí podrán hacer esas acciones, ya sea de primera vez o subsecuente, pero en el caso de enfermería no podrán hacer estas acciones. Para ello, la DGIS nos proporciona un catálogo de diagnósticos. Espero y se logra apreciar. Es un catálogo, se compone con una columna, la primera columna, que sería, la primera columna, que sería esa que está marcada, sería la clave CIE, la descripción de la clave CIE, y de acuerdo al tipo de personal, sería de manera de primera vez, un diagnóstico de primera vez o un diagnóstico subsecuente. Supongamos que queremos saber cuáles diagnósticos subsecuentes puede realizar las compañías de enfermería. Bueno, hay que aplicar los filtros en el archivo, colocar el número, ya sea 5 o 6, que de acuerdo al sistema es el número que le corresponde al pasante de enfermería, o el 6 al personal de enfermería, y tendremos todos los diagnósticos que podrán utilizar de acuerdo al tipo de persona. Esto aplica también para los compañeros odontólogos. Y si es que tienen ahí en la unidad, hay una sección que es válido salud mental y salud bucal. Las columnas o diagnósticos que digan no, significa que no podrán reportar estos diagnósticos. Para saber qué diagnósticos pueden utilizar y reportar en el aplicativo, hay que usar el filtro, cambiarlo por sí, y estos serían los diagnósticos que podrán reportar de acuerdo al tipo de persona. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte? Yo tengo una duda. Mira, dime. Los diagnósticos entonces los vamos a empezar a reportar ya en base al CIE 10 o o en el ¿Capturas? rubro ajá, o en el rubro donde ¿Capturas? dice diagnóstico podemos escribir el diagnóstico completo y está el que nos arroja el código CIE. No, mira, esto es una guía de lo que sí pueden o no pueden reportar de acuerdo al tipo de personal, ya sea de primera vez o subsecuente. Ustedes van a seguir manejando en sus registros como lo han hecho: diabetes mellitus, diabetes así solo, diabetes mellitus tipo 2, diabetes sin alguna otra complicación, como ustedes los manejen. Pero en el aplicativo tendrán que hacer el ajuste con respecto al diagnóstico que ponen con este catálogo que está aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque hay, por ejemplo, que ponen probable salmonelosis, ¿sí? Y nos los codifica el aplicativo como cáncer uterino, ¿sí? Y no corresponde el diagnóstico que ponen en la caja de texto de diagnóstico con la clave. Este nada más es una guía de qué puede reportar, cómo lo pueden reportar y qué diagnósticos están disponibles en el aplicativo. ¿Sí? Ok, ¿y esa guía nos la pueden proporcionar? Ok, mira, ahorita es la parte de los cambios. La siguiente sección sería dónde pueden obtener toda esta información.
Y la última parte es el aplicativo. ¿Sí? Entonces ahorita aguántenme tantito. Si tienen dudas sobre respecto a los formatos, es el momento de ir haciendo las preguntas. Ahorita aguántenme tantito. Vamos a Ok, seguir muchas gracias. los cambios. Bien, vamos a continuar entonces con la sección. Como ustedes pueden ver, desaparece del formato la columna programa según motivo con respecto al 2022. Bueno, este desaparece del formato en físico, pero se clasificará a partir del primer diagnóstico, que sería el motivo de la consulta. Para ello, quiero que ustedes chequen dos escenarios diferentes con los mismos diagnósticos en diferente orden. Supongamos que viene en el primer escenario, el del lado izquierdo, un paciente que es crónico degenerativo y el día de ayer tiene una fiebre o un malestar de la garganta y asiste con nosotros. Bueno, con respecto al primer diagnóstico sería un paciente en control porque está citado y sería una relación temporal subsecuente. Sin embargo, en esa misma consulta determinan que tienen una infección respiratoria. Lo marcamos como de primera vez. Aquí se me olvidó ponerle la X en primera vez. Y en este orden, el registro sería clasificado como crónico degenerativo. Es diferente si asiste a la unidad del lado derecho por una infección respiratoria aguda, sería la relación temporal de primera vez, y determinan, también aprovechan la visita para hacer el control de diabetes mellitus tipo 2. Como la diabetes mellitus tipo 2 ya fue diagnosticada previamente, no marcaríamos la opción primera vez. En este sentido y en este orden, la consulta se clasificaría como transmisible. Quiero esperar que sí se entienda la importancia del orden. Aquí tenemos otro muy concurrido, que es una atención a embarazadas. Asiste la usuaria por el control del embarazo. Sería una relación temporal 2, perdón, 1, que sería subsecuente, y determina que tiene una infección en vías urinarias. Como es de primera vez, hay que marcarlo con una X, y esta consulta se clasificaría como sana. En el caso de que venga por la infección específica en vías urinarias, sería una relación temporal de primera vez, el embarazo como segundo, sin marcar la sección de primera vez, y se clasificaría como transmisible. ¿Queda claro ese punto? Ya no tengo el Sí, chat muy aquí. claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar a lo siguiente. Agrega la columna confirmación diagnóstica. Hay que especificar aquí si durante la consulta se tienen casos confirmados de diabetes tipo 2, hipertensión arterial sistémica y dislipidemias. En el caso de la columna intervenciones de salud mental y adicciones, hay que especificar si el profesional de la salud otorgó una evaluación, manejo, ya sea farmacológico, psicosocial, o un seguimiento a personas con trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias. Mi chamba es decirles a ustedes dónde tienen que reportar este tipo de intervenciones. El programa encargado de salud mental tendrá que darles las pautas y consideraciones para que ustedes puedan marcar o no este registro. Con respecto a la sección de confirmación diagnóstica, aquí tenemos dos ejemplos. ¿Sí? El de la derecha, no es cierto, el de la izquierda, es un paciente subsecuente, pero viene a su control de diabetes mellitus. Entonces sería una relación temporal subsecuente porque viene por el control, y dentro de esa consulta determinan que tiene una hipertensión arterial sistémica. Aquí sería marcada dos veces. La primera X para especificar que este diagnóstico es de primera vez y es un caso confirmatorio. En este ejemplo, asumimos que ya tenía diagnosticado previamente dislipidemias. En el escenario del lado derecho, tenemos un paciente con relación temporal de primera vez, viene por hipertensión arterial sistémica, está absolutamente confirmado, y determinamos que tiene diabetes mellitus tipo 2, también dislipidemias, todo en la misma consulta. Marcaríamos las secciones que es de primera vez,
Y en la columna confirmación diagnóstica sería X, X y X. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Bueno, supongamos que viene un paciente en el segundo escenario que es por una probable hipertensión. Sería de relación temporal de primera vez. Lo mandamos a casa para que se haga el monitoreo o va cada día para hacerse el monitoreo de la presión más sus estudios. Y en 7 días ya confirmamos la hipertensión arterial sistémica. En estos dos casos y en este escenario, en ambos sería de primera vez y la columna de confirmación diagnóstica quedaría marcada. Este es el objetivo de esta columna. ¿Queda clara esta parte? Con respecto a confirmación diagnóstica. ¿Sí? Sí, queda ¿Sí? claro. Sí, perfecto. Vamos a continuar entonces a lo siguiente. Lo que ustedes están viendo es una captura de pantalla del cubo, porque a partir de este año, de la hoja diaria de consulta externa, se van a obtener valores con respecto a un apartado nuevo, que es el 328. Consulta casos de los diagnósticos prioritarios de salud mental. Hasta ahorita, lo que ustedes ven son el conteo de enero a mayo del Centro de Salud de Tlacotepec. ¿Por qué tenemos estas acciones aquí? Bueno, estos 118 consultas son de prestadores de servicio que pusieron como primero, segundo o tercer diagnóstico eh, diag- diagnósticos relacionados a la salud mental: depresión, ansiedad, trastorno de ansiedad, depresión leve, moderada. A partir de lo que ustedes coloquen en la hoja diaria de consulta externa, también será contabilizado en esta parte, en esos rubros específicos del sistema. Ahí le puse salud mental, no era aquí. Este módulo era consulta externa. Me equivoqué. Pero bueno, el caso es que en ese apartado, los dos estarán contabilizados a partir de lo que pongan en el diagnóstico. Bien, vamos a hablar entonces de la sección de salud reproductiva. Recordarles, compañeros, que si tienen alguna duda con respecto a alguno de estos campos, pueden preguntar. Yo nada más me voy a enfocar en los campos nuevos para este año. Tenemos la columna de plan de seguridad. Hay que colocar un 1 si durante la consulta se le otorga un folleto o tríptico al usuario con referente a la seguridad social. Hay que colocar 2 si se otorga nuevamente el material tríptico o folleto con respecto al plan de seguridad social a la usuaria. En complicaciones, en este rubro del embarazo, nos agregan la hipertensión arterial persistente. Y yo quiero pensar que ya estamos familiarizados con las otras: el diagnóstico de diabetes mellitus, infección urinaria, preeclampsia, eclampsia, hemorragia, sospecha cruz y COVID confirmado. Creo que no hay otro. Sin embargo, si quiero hacer un comercial. No basta que ustedes pongan como diagnóstico embarazo de 18 semanas de gestación. No. Para los indicadores que corresponden al embarazo y al puerperio, tienen que poner más, aparte del diagnóstico, seleccionar en este rubro el trimestre gestacional en el caso de las embarazadas, que va conforme a la relación temporal. Y si es una atención a una puérpera, hay que colocar si es de primera vez o subsecuente. Y para que las variables y apartados que se alimentan de esta parte tengan números. Salud del niño y del adolescente. Para este año van a empezar a trabajar los tarjeteros de adolescentes y reportar todas sus actividades en esta sección. Del mismo modo, las columnas peso para la talla y el IMC de 5 a 19 se estaban perdiendo durante el proceso de registro y de captura. Para este año desaparece del formato, pero será cuantificado o clasificado a partir del peso y la talla del paso, siempre y cuando hayan marcado relación temporal en la columna de niños sanos. Recorren a la derecha las columnas de aplicación de cédula de cáncer, y confirmación de cáncer. Los siguientes rubros
hasta el final de la hoja son nuevos para la hoja de consulta externa, salud mental, bucal y planificación familiar. La primera que tenemos es esquema de vacunación. Hay que verificar durante la consulta y con base a la edad, indicar si el esquema de vacunación está incompleto o completo. La siguiente es teleconsulta. Entiéndase por una unidad consultante al establecimiento médico en el que la o el paciente y el personal de la salud recibirán atención médica a distancia. Si se hace esa atención, hay que marcar con una X en esta columna. Teleconsulta se compone de dos secciones, que es A y B. En A hay que colocar un 1 si el prestador de servicio otorgó la consulta por vía remota mediante una videoconferencia con alguna plataforma tecnológica. Pudiera ser una videollamada por WhatsApp o algún otro que mande. Hay que colocar un 0 en el caso de que no haya sido de esta forma. En el apartado B hay que especificar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 para especificar el estudio que se valoró a distancia: ultrasonido, electrocardiograma, rayos X, tomografía, resonancia magnética, mastografía, y si no hay ninguno de estos, otros. En la columna modalidad tenemos colocar 1 si fue en tiempo real, es decir, junto al paciente, o un 2 si fue en un tiempo diferido no mayor a 24 horas. Y por último, surtimiento de la receta en la consulta anterior. Preguntará al usuario si en su anterior consulta su receta fue surtida de manera completa, parcial. Bueno, aquí en el material menciona ningunas, pero en el aplicativo menciona también no sabe o no se acuerda. Entonces hay que especificar esta parte. Y hasta aquí serían las novedades con respecto a la hoja diaria de consulta externa. Si tienen alguna duda, ese es el momento. ¿Tienen dudas de algo que hayamos visto? ¿No? Por el momento creo que no. Ok, bueno, en ese sentido vamos a continuar entonces con la hoja de detecciones. Tenemos el Simbasis DEP P2023. A grandes rasgos, estas serían las novedades que ustedes están viendo. Bueno, les faltan un par de formatos. Este es el que más ha sufrido cambios desde el enero a la fecha. Igual voy a omitir los datos del prestador de servicio, los datos del paciente y la somatometría. Y pasamos solamente entonces a ver lo nuevo. Desagregan del grupo de las detecciones que corresponden al grupo de edad de 60 más, las detecciones de depresión, y nos agregan una nueva de ansiedad. Estas dos deben aplicarse ahora a partir de 10 años o más. Para todas las demás no hay ningún cambio. Comentarles que la sección de ayuda a vida diaria y sobrecarga del cuidador son herramientas exclusivas del personal de gerontología. Aunque ustedes las hagan, no podrán reportarlas en el aplicativo porque está limitado a este tipo de cosas. En el caso de las ITS secretoras, ulcerativas y tumorales, desaparecen como tal en ese sentido, pero nos quedamos con hepatitis B, herpes genital, clamidia, prueba de virus de papiloma humano de 35 a 64 años. Esas detecciones en específico, las que están viendo aquí, no basta o no es suficiente especificar si es positivo o negativo. Del listado que viene en el formato, hay que colocar de acuerdo al tipo de detección que se utilizó. Aquí nos manejamos 3, si no mal recuerdo. La primera sería inmunocromatografía, la otra es enzimo inmunoensayo, a prueba ELISA, y prueba confirmatoria y o suplementaria. Conforme al método, perdón, conforme al insumo que hayan utilizado, hay que seleccionar el estudio y especificar si fue reactiva o no reactiva. ¿Sí?
En el caso de la prueba de virus de papiloma humano, mencionan que debe reportarse cuando se aplique una tira que nos proporcione el resultado de manera inmediata. Esas serían las novedades con el formato de detecciones. Si tienen alguna duda, este es el momento. Creo que no. Pasamos entonces a la hoja diaria de planificación familiar, el SIMBASIS CAF FP 2023. Omitiré datos del prestador de servicio, de la unidad, datos del paciente, la somatometría, y me iré a las novedades. Para este año nos agregan como método anticonceptivo inyectable trimestral, que se puede un máximo de hasta 2. Recordarles a los prestadores de servicio que en el caso de las revisiones o infracciones del implante subdérmico, parche dérmico, quirúrgico, las OTBs o las vasectomías, deben ir reportadas en esta parte del formato y no como diagnósticos en la hoja diaria de consulta externa. Oral, inyectable mensual, bimestral, preservativo femenino, hay que colocar la cantidad de métodos que se estén entregando. En la sección de orientación y consejería, separan o especifican los diferentes tipos de orientación. Tenemos planificación familiar, que se refiere al uso de los métodos anticonceptivos. Igual si riesgos y demás, hay que colocarlos. Tenemos prevención de ITS, orientación y consejería respecto a ese tema, tiene que ir marcado con una X en este formato. Prevención del embarazo, se entiende para qué tipo de atenciones se debe dar. Y tenemos otras atenciones de salud, servicios, servicios reproductivos en adolescentes. Algo así ahorita lo checamos, porque la verdad no me acuerdo bien en la nomenclatura. Pero esta columna es para principalmente, no es que sea exclusiva, principalmente a los compañeros de servicios amigables. Tenemos el esquema de vacunación, teleconsulta, modalidad y surtimiento de la receta, que son los que ya vimos previamente. Hasta aquí serían los cambios o novedades en el caso del formato de planificación familiar. Con respecto a estos tres, consulta externa, detecciones y PF, no son de uso exclusivo de acuerdo al tipo de personal. Un médico general puede utilizar detecciones o planificación familiar. Una enfermera puede igual hacer uso de estos tres formatos de acuerdo a las atenciones que se hayan otorgado en cada una de las unidades. Pero por lo general, para eficientar el servicio, el médico general maneja las consultas y las compañeras y compañeros de enfermería utilizan PF y detecciones. Aquí ya está a criterio, pero quien debe reportar es quien esté realizando la atención. ¿Queda claro ese punto? Bien. No sé si vemos la hoja diaria de salud mental. Ustedes díganme. O los pasamos a la hoja de salud bucal, porque creo ahí está la compañera Ani. Ustedes díganme. Allá. Mejor sí hay que ver la hoja de salud mental porque igual a nosotros luego nos preguntan. Ok. Sí, no te preocupes. La hoja diaria de salud mental es el SIS, SIMBASIS 03P2023. Con respecto al 2022, este es el que más ha tenido cambios en los formatos nominales. Sí, igual voy a omitir los datos del prestador de servicio, datos del paciente, la somatometría. Los compañeros que están en el grupo de Telegram y han checado los formatos desde el mes de enero, desaparecieron la sección de enfermería, la trasladaron a otro formato y nos quedaríamos con los que ya hemos manejado. En diagnósticos, las claves sí hay un catálogo exclusivo
para la sección de diagnósticos prioritarios en salud mental. Déjenme un momento, déjenme lo comparto, que sería, ¿dónde está? No, no está aquí. A ver, vamos a revisar. Aquí está. Sí, ese que ustedes están viendo sería el catálogo de diagnósticos con respecto a los diagnósticos prioritarios de salud mental. La primera columna sería la generalización o la agrupación de los diagnósticos. En la segunda columna sería la clave CIE y tenemos en la tercera columna el diagnóstico que corresponde a la clave CIE. Por ejemplo, en el caso de los compañeros que manejan depresión, pues bueno, hay que especificar el tipo o grado de depresión conforme al catálogo, que es diferente su CIE, y se clasificará en el cubos en el apartado de trastornos depresivos. ¿Sí? Aquí tendrían que empezarlo a trabajar con los compañeros, igual eso es para todo el personal. Regreso a la presentación. Lo que les comentaba hace rato en la hoja diaria de salud mental, para que estas variables nuevas, no sé si lo tengo aquí, no, eso es de otro centro de salud, perdón, para que se clasifiquen en ese apartado o esa sección del cubo. Denme un segundo, ya silencié. Si tienen dudas, pueden activar el micrófono o dejarlo en el chat como gustan. En el apartado 328 se va a alimentar a partir de lo que pongan los compañeros y compañeras de psicología y la que ocupen la hoja diaria de salud mental en la parte del diagnóstico, siempre y cuando pertenezcan a este catálogo que acabamos de ver. Aquí nada más es para que puedan visualizar cómo ha cambiado el formato de psicología con respecto al 2022 y vamos a trabajar un poco. Bien, el primer columna que tenemos es evaluación psicológica. Hay que colocar un 1 cuando es una aplicación de pruebas, un 2 calificación de pruebas, 3 integración de la evaluación y un 4 cuando sea entrega de resultados. Todos son no son vinculantes, entonces puede ser uno de ellos. En psicoterapia hay que especificar si fue individual, grupal, de pareja, familiar o por mención. Según la psicoeducación, hay que colocarlo con una X. Tenemos la atención, consumo de sustancias psicoactivas. Esta sección se va a llenar en el sistema a partir de la especificación de la columna sustancias de consumo. En este hay que especificar qué tipo de sustancia de consumo se está utilizando el paciente, ya sea alcohol, tabaco, cannabis, cocaína, metanfetaminas, inhalables, opiáceos, alucinógenos o benzodiazepinas, y si no hay ninguna de estas, es otra. Una vez seleccionada esta acción, nos pedirá el tipo de atención, y es primaria, como 2 para comorbilidad y 3 que sea detectado. En tipo de consumo, hay que especificar uno si es un episodio único, un 2 un consumo peligroso, un 3 un patrón nocivo de consumo y otro cuando sea una dependencia. Estos tres van relacionados conforme a la primera columna. La siguiente sección sería identificación de violencias. La primera sección es ámbito de violencias. Tenemos 3. Violencia familiar, violencia comunitaria o una violencia colectiva. Una vez seleccionado uno de estos, hay que seleccionar el tipo de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica o sexual. En el caso de que exista un comportamiento suicida, que puedan encontrar o determinar factores que permitan o nos hagan llegar a este tipo de situaciones, pues hay que colocar el tipo del comportamiento: una autolesión sin riesgo, una autolesión con riesgo, una ideación o ideas, básicamente, y el 4 es un intento de suicidio. La sección del caso médico legal, hay que colocar un 1 cuando sea un usuario en conflicto con la ley, es decir, que esté atravesando por un proceso judicial,
y un 2 en el dado caso de que ya tenga una sentencia y pertenezca a algún programa de justicia terapéutica. No sé si en las unidades realicen ese tipo de atenciones, pero si llegan a realizarlas con ese tipo de características, tienen que reportarlo en la hoja diaria de salud mental. Y al final del formato tenemos también esquema de vacunación, teleconsulta, surtimiento de la receta de la consulta anterior, también vienen incluidas en este formato. Hasta aquí serían las novedades en el formato de la hoja diaria de salud mental, y pasamos rápidamente entonces a la hoja diaria de salud bucal. Es el formato CIS 02P2023. No sé si la compañera que estaba, Ani, ya se fue. Como que su situación de la conectividad. En este no presenta cambios considerables con respecto a los otros formatos. Agregan hasta el final el esquema de vacunación, la teleconsulta y el surtimiento de la receta de la consulta anterior. No sé si logra conectarse para preguntarle si tiene alguna duda con respecto a algún rubro en específico. No, creo que no. ¿Alguna duda con la hoja diaria de salud bucal? No, no hay dudas con respecto a ese formato. Nada más aquí sí quisiera recalcar con respecto al diagnóstico. Tanto a los psicólogos, los odontólogos, nutriólogos no hay. En el primer diagnóstico tienen que colocar el resultado de su evaluación conforme a su perfil. Hemos tenido casos en que los compañeros de psicología o odontólogos y nutriólogos colocan como primer diagnóstico el embarazo de tantas semanas de gestación, o una hipertensión, o una diabetes. No, como primer diagnóstico tienen que colocar la evaluación correspondiente al perfil que están haciendo. En el caso de los compañeros de psicología, una depresión, una ansiedad o demás. En el caso de los compañeros de salud bucal, bueno, tendrá que ponerse caries, no se me ocurre otro porque no estoy muy familiarizado con el formato. Pero si pueden poner como un segundo diagnóstico el embarazo, la diabetes, la hipertensión, que consideren que impacta en la salud del usuario. Con respecto al informe mensual de actividad realizada esta Navidad, o lo que se conoce como el de 8 hojas, no voy a profundizar en el formato. Aquí quienes deben hacer darle las pautas serían los programas. Solo voy a comentar que dentro de los rubros que presentaron más cambios para este 2023 sería el 099 micronutrientes, grupos de adolescentes promotores de la salud, el GAPS. Recordarán que el año pasado, con indicaciones del federal, se iba a dejar de reportar en el CIS a partir del mes de julio, y sus acciones o actividades con respecto a este programa tendrían que ser en los formularios que les habían dado. Para este año ya deberían estar reportando las nuevas variables en este apartado. Salud sexual y reproductiva para adolescentes. Ese es el de SSRA, de servicios amigables, y estrategia nacional de salud escolar. Promoción deberá darles las pautas y especificarles qué archivos deben colocar. En el caso de la aplicación de biológico, que es la hoja 8, el programa federal, el CELSIA, solicitó un calendario exclusivo para el reporte del biológico aplicado en las unidades. Esto fue el 12 de diciembre del 2022, y es por eso que a partir de este año el programa jurisdiccional emitió un calendario específico para los municipios y hacer el reporte oportuno de esta información. Tienen aproximadamente un mes para hacer el reporte, validación y cierre del mes. Es por eso que se les pide que lo entreguen antes del periodo. Aquí queda responsabilidad de los responsables del programa si lo reportan a tiempo.
No es decisión mía, no es decisión de planeación, ni del Estado. Es una indicación federal. Del CIS de 8 hojas, ¿hay alguna duda para que abra el formato? ¿No? Sí, yo sí tengo una duda. Del CIS Échale. de 8 hojas, ahora sé que viene el apartado de los, ay, de nutrición. Ah, los tarjeteros. Ajá, los tarjeteros de Ah, ya. nutrición. ¿Qué te dijeron al respecto? Pues aquí, bueno, tenemos que reportarlo ahora en el CIS, ¿verdad? Ujú. Pero cada núcleo tiene que reportar obviamente su información, Ujú. porque tenía entendido que antes lo reportaba la psicóloga en el sistema, pero bueno, no le he preguntado Ah, ok. Mira, te explico cómo está la situación. Eh, Aparte de las actividades que ustedes realizan en el centro de salud, a ver, no sé si se está viendo o no se está viendo. Ahí voy. Ya se logra apreciar. Tenemos el formato del CIS de 8 hojas, que es tarjeta 1 y tarjeta 2. Tarjetas 1 corresponde al movimiento de tarjeteros para salud materna, puerperio y lactancia. En tarjeta 2 tenemos el reporte del control nutricional tanto en niños como en adolescentes. Bien, esta actividad se llevaba el año pasado con un representante de cada municipio. No sé cómo los hayan manejado ahí en el municipio de Ledro Castillo. Pero hubo cambios de administración aquí y ahorita lo llevó otra doctora que no me acuerdo su nombre en este momento. Y les está solicitando que reporten las actividades que conlleva al tarjetero. Todo lo que tú ves aquí es lo que las acciones nuevas en los formularios de captura. Independientemente de la captura de la hoja diaria de consulta externa, tienen que hacer un paloteo y conteo de las actividades de acuerdo a las variables y apartados que estás viendo, que se alimenta de las tarjetas. Deben hacer un formato por unidad. Entonces deberán concentrarlo y reportarlo junto con el CIS de 8 hojas. No sé cómo están trabajando ahorita esa información ahí en el centro de salud. Déjame ver cómo andan. No sé si ya lo conozcas, si estás familiarizada. Sí, ya lo conozco. Ah, bueno, entonces, a ver, ¿cómo están haciéndolo? Bueno, lo de los tarjeteros, le comento que lo reportaba la psicóloga Laura. Ah, ya. Ah, sí, Ajá. mira, aquí, no sé si se ve el cubo, no sé si lo estás viendo. ¿Sí se ve el cubo o sigue viéndose el tarjetero? El tarjetero todavía. Ah, no, espérame, lo muevo para allá, ahí está, ya debería verse, ¿sí? Ahí está, esa sería la información con respecto a las... Tenemos ingreso nutricional, ajá, sí, ingreso nutricional, niños en control, 067, 68 y 69. Todo esto que tú ves aquí se alimenta del registro del concentrado de tarjeteros. Hay uno para lactancia materna, aquí está también, debe corresponder. ¿Sí? Entonces, no sé quién lo está llevando ahí con ustedes, porque creo que no llega aquí con nosotros y veo que tiene puros ceros. Sí, en este mes me dijo la psicóloga que nadie le había reportado los tarjeteros. Ya, con razón andan. Ajá, Ah, ok. sí. Bueno, entonces no sé cómo hagan el concentrado, pero debe haber uno por cada unidad. Claro, si se hizo, ¿verdad? Si no se hizo, pues no se reporta. Sí. Pero sí es en ese sentido. Y Ajá. aprovechando que está, no sé cuál se está viendo, así, es el CIS de 8 hojas. Mira, el CIS de 8 hojas ustedes lo concentran y nosotros lo capturamos. Entendemos que tienen problemas con la cuestión de la conectividad y eso imposibilita que reporten de manera oportuna su información. No tenemos ningún problema. Yo lo que sí les pido es que verifiquen su información. Tengo muchos problemas con el reporte de la sección 2 de la hoja diaria de salud reproductiva. Los dos apartados que estoy marcando, que es el 062
es el universo, es decir, todas las atenciones de acuerdo al método que se está entregando y con base al movimiento en el tarjetero. Este sería tu universo. La sección 63, 299, 300 y 301 sería el desglose de esas actividades. ¿Qué pasa con estas acciones? Me ponen aquí, por ejemplo, en esta sección de la 063, me ponen inyección mensual 33. Voy a poner un número. Pero la sumatoria de ese y este, que sería la sección 62, me ponen 14. Ajá. Este que está aquí no puede ser mayor al 0.62. Arriba. Tiene que ser menor siempre. ¿Sí me explico esa parte? Sí. Ah, ok. Otro problema muy recurrente es en el reporte de las atenciones en el casos de identificaciones por picadura de alarma. De acuerdo a la regla de negocio, es decir, la nomenclatura para garantizar la congruencia de la información, la sumatoria de BA01, BA02 y BA03 tiene que ser menor o igual a BA04. Si tú estás aplicando en los primeros 30 minutos 7, tiene que ser menor o igual a la sumatoria de estos tres. No puede ser mayor a la sumatoria de estos. ¿Sí? Por ahí me pasa mucho que me ponen frascos aplicados 2 y aplicaron los primeros 30 minutos 3, pero no me desglosan en si fue dentro de la vivienda, domicilio u otros domicilios. Entonces yo ya ando pariendo chayotes porque no sé qué ponerles en esta parte para que la información tenga congruencia y yo lo pueda subir en el sistema. ¿Sí? Entonces ahí sí les pido que en esa parte que pregunten si tienen dudas, cómo se llenan esos rubros, para que podamos eficientar el proceso de captura. Ahorita a ver si lo podemos checar. No sé cómo, ahorita no he revisado junio, si ya está concluido honestamente. Entonces ahorita lo checamos. Pero sí sería con respecto al sitio 8 hojas, el comercial, de las incongruencias que tenemos en el reporte de la salud. ¿Alguna otra duda? Que por el momento no. Vamos a hablar entonces del último formato nominal, que es la hoja diaria de actividad de enfermería, el CIS-ENF-P 2023. Ese formato inició considerado exclusivamente para los compañeros y compañeras que están incorporándose por parte del INSENESTAR. Sin embargo, la capacitación federal de hace 3 semanas nos comentaron que es de uso general. En el caso de las unidades hospitalarias, solamente podrán reportarlo o utilizarlo las áreas de consulta. Urgencias y medicina interna no podrán hacer uso de este formato. Sí podrán hacerlo, pero no los va a dejar reportar el aplicativo de acuerdo al servicio. También es de uso exclusivo para el perfil de pasante en enfermería y enfermería. Ningún médico, ni nutriólogo, psicólogo, médico, pasante podrán reportar en este formato. Como podrán ver, es un formato muy similar a los nominales. Incluye datos de la unidad, datos del prestador de servicios, datos del paciente, la somatometría, y pasamos entonces a las actividades que pueden reportar. Tenemos como primera columna relación temporal de la atención de enfermería. Hay que especificar si es de primera vez o subsecuente. Si durante la atención del personal detectan síntomas de un caso probable de mama y es referido al médico general, hay que marcar la columna salud ginecológica. Si hubo una revisión de piel en los miembros inferiores, hay que marcarlo con una X. En el caso de que sea diabético sin informar sobre el cuidado de los pies, hay que marcarlos con una X. Inyecciones, curaciones, menoclisis, perdón, hisopos de Cleveland, colocación de sonda, vendajes, toma de muestras de laboratorio, oxigenoterapia, micronebulizaciones, hidratación oral y otras, serán marcadas independientemente de la cantidad de veces que se le haya hecho alguna de estas actividades al paciente. ¿Sí? Hay que colocar una X si fue una inyección, una curación o así hasta la hidratación oral. No hay que colocar 2, 1, no. Hay que especificar sí con una X, no en blanco. En el caso de las columnas inyecciones,
No están contempladas la aplicación de biológico. ¿Sí? Esas tienen que ir en la hoja del CIS-06, que es el registro diario de vacunación, y concentrarse en el CIS de 8 hojas al final del mes. En este rubro de inyecciones es cuando durante la consulta el médico determina que debe colocarse algún medicamento al paciente y es realizado por el personal de enfermería. La columna salud mental, que fue trasladada de la hoja diaria de salud mental, perdón, la sección de salud mental, que fue trasladada de la hoja diaria de salud mental, se compone de plan de cuidados, identificación de lesiones autoinfligidas, educación de la salud mental y adicciones, van a ser de uso exclusivo de unidades especializadas, clínica de especialidades de salud mental, un MS de salud mental, un MS de salud mental y adicciones, clínica de especialidades de atención, las adicciones, desintoxicaciones y toxicología. Esos son los centros de salud que podrán hacer uso de este espacio en el formato de la hoja de enfermería. Pacientes atendidos en el Servicio de Atención Integral de la Salud. Toda esta sección es propia del programa Bienestar. Asumo que ellos tendrán que hacer las capacitaciones o dar las indicaciones con respecto a las actividades que implican dentro de estas secciones. Mi chamba es decirles que van en este formato. Tenemos la primera columna, que es madre de niñas y niños de 0 a 9 años con malnutrición. Si se hizo un paciente atendido, hay que marcarlo con una X. La sección de diabéticos e hipertensos, hay que especificar si está en control o descontrol. Para las columnas que hay que rellenar con la sección 8, hipertensión arterial, integradas a las líneas estratégicas, pacientes con diabetes descontrolada, pacientes con obesidad mayores de 20 años, madres de niñas y niños de 0 a 9, hay que especificar un 1 para capacítate, 2 aliméntate, 3 muévete, 4 motívate. La sección que corresponde a la columna que tiene un 9, hay que especificar si es 1 capacítate, 2 aliméntate de acuerdo al grupo de pacientes. Las adolescentes embarazadas, adolescentes con sobrepeso y obesidad, pacientes de 20 a 59 embarazadas, pacientes de 20 a 59 con sobrepeso y obesidad, pacientes de 20 a 59 con diabetes mellitus e hipertensión arterial y pacientes de 60 y más años con sobrepeso. Pacientes de 60 y más años con diabetes mellitus e hipertensión arterial. Estos serían los cambios nuevos en el formato de enfermería. Si alguien tiene alguna duda con respecto a este formato, este es el momento. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Veo algo en el chat? A ver, voy a ver. Al parecer creo que no hay ninguna duda. Entonces pasamos a la sección del aplicativo. Todo lo que ustedes acaban de ver, ¿sí se ve el aplicativo? Sí, ¿verdad? Todo lo que acaban de ver está disponible para todo usuario que tenga una cuenta personalizada en el sistema. En la parte de arriba, espero que se logre visualizar, en medio de su pantalla, donde está su usuario, van a encontrar la sección que dice insumos, insumos SIS. Le van a dar clic ahí y tenemos 4 secciones: formatos instructivos, máscaras, insumos y guías de intercambio de información. En el caso de guías de intercambio de información, este es un recurso para los estados que han desarrollado sistemas de información alternos al aplicativo SIMBA. Máscaras es una opción para las unidades que no cuentan ni con internet, equipamiento y se enfrentan a situaciones adversas como inseguridad, económicas y demás. En formatos instructivos van a poder descargar todos los formatos instructivos. Tenemos formatos de capacitación. En esta sección incluye todos, absolutamente todos los formatos marcados con colores para que ustedes puedan ver la diferencia con el año pasado
si hubo modificaciones o adecuaciones en ese formato. Igual incluye los instructivos. Tiene aquí que darle clic en descargar. Podrán obtener los manuales con la especificación de los cambios. Formato 2023, de acuerdo a la agrupación o a la denominación lo maneja aquí, ustedes podrán obtener el formato en físico. Tenemos desde influencia estacional, Jornada Nacional de Salud Bucal, promoción a la salud estatal, promoción a la salud jurisdiccional, participación municipal, telesalud, NMCAPA, DEDICAM, VIH, laboratorio, psiquiatría, prevención del control de la rabia, formatos de fuera de la unidad, y para obtener los formatos nominales de manera electrónica sería el número 1, que sería unidad médica. Aquí viene el formato y el instrumento. Si son curiosos, pueden checar que hay una fecha de actualización. Ustedes le dan clic en la fecha, podrán ver las modificaciones que se le han hecho a los formatos al transcurso del año. Iniciamos el 25 de enero y hasta la fecha, el 31 de mayo, nos especifica qué formato ha sufrido cambios en el transcurso del tiempo. Es importante o recomendable, al menos una vez al mes, pasen a revisar aquí para ver si no hay algún cambio o una adecuación al formato. Tenemos manejo de tarjeteros. Manejo de tarjeteros es un protocolo que quisieron implementar en 2022, que es para sugerencias de cómo tener ordenados sus tarjetas de nutrición, de embarazo, tarjetas de planificación familiar. No es obligatorio, pero pueden revisarlo y considerar a su consideración utilizar el protocolo. En anexos tenemos todos los formatos o test, pruebas, tamices, principalmente a los compañeros de psicología, en la sección de complemento, vienen test exclusivos de acuerdo al área de salud mental, lo pueden checar. Anexos, creo que viene factores de riesgo, la detección de depresión, ansiedad, aquí también pueden encontrarlos. Si necesitan actualizarlos, descargarlos, imprimirlos, aquí vienen. La sección de insumos, pues esta que está aquí, la doctora Mayra, porque es la que me preguntó, aquí usted podrá encontrar el catálogo CIR. Tenemos la sección 8, que es catálogo de diagnósticos del CIS, y para los compañeros de salud mental tenemos la sección 9, que es casos clave CIE-10 que integran los diagnósticos prioritarios de salud mental. También tenemos el formato FIBE, la lista de los formatos que corresponden al CIS, la tabla de los rangos del IMC de 0 a 9, tabla de rangos de IMC a 10 a 19, también aquí. Todo está en el sistema. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Lick, también ahí podemos encontrar las hojas de consulta externa, salud mental. Todo ahí lo vas a encontrar en la sección de unidad médica. Ahí viene. Muy bien. La primera columna es para el formato y la última es para encontrar los manuales de llanto. Muy bien, gracias. Bien. En el aplicativo, la versión en línea, ya contamos con el formulario que corresponde a la hoja diaria de cuidados de enfermería. Sí, aquí ustedes se pueden visualizar. La intención era que vieran que no hay manera de especificar la cantidad de inyecciones. Nada más hay que solicitar marcar si se hizo una curación o una beneficis. Hay que especificar. Atención obstétrica está diseñada para las unidades que dentro del centro de salud de primer nivel proporcionaron un servicio de atención obstétrica. Es decir, que no alcanzó a llegar la usuaria al hospital, podrán reportar ese tipo de atenciones en esta forma. En el caso del hospital de Tlacotepec, tendrá que seguir trabajando la hoja diaria de egresos y reportar el evento obstétrico en ese formato. No podrán usarlo ahí. Comentarles
yo quiero pensar que ya andan sufriendo con esa parte. En el caso de los compañeros que tengan una cuenta personalizada y sean prestadores de servicio, les está solicitando constantemente la validación de la cuenta en los datos del profesional. Yo les solicité a los coordinadores que a través de un mensaje de texto me mandaran su nombre completo y su centro de salud para que a través de mi cuenta yo valide la CUR del prestador y deje de solicitárselos de manera frecuente. En el caso de los capturistas no es necesario, tendrán que hacer la validación al menos una vez. Para la validación de la CUR en los pacientes, sí seguirán haciéndolo al menos una vez. Ahorita estamos teniendo situaciones, como está vinculado con Renapo, los pacientes tienen 2, 3, hasta 4 registros o tienen los registros mal, principalmente en el dato del sexo. Son mujeres y tienen en la CUR hombres, entonces ahí va a haber un problema y es importante que se haga la invitación al usuario para hacer la corrección. En el caso del sistema, pues tenemos maneras de evitar ese problema, pero sí es importante empezar a trabajar correctamente los datos de la CUR. Esto con el propósito de hacer una depuración. Tenemos prestadores de servicio repetidos 5, 6, 7, 8 veces en el sistema. Una vez validado, igual irán haciendo la depuración en esos registros. Pasa lo mismo con los pacientes. Los tenemos duplicados, triplicados, entonces es importante hacer la validación al menos una vez. Con respecto a la caja de texto de la hoja diaria de consulta externa, en diagnósticos tenemos un pequeño retraso. Embarazo de... Ay, no, bueno, ahí se dan cuenta. Se atora. Bueno. ¿Qué pasa aquí? La DGIS nos informa que en ese rubro en específico se está aplicando una herramienta para comparar lo que escriben ahí con el catálogo que tienen ellos. ¿Esto por qué? Seguimos con el problema de colocar abreviaturas en los diagnósticos, poner diagnósticos incompletos. No es lo mismo que yo ponga embarazo, no se codifica igual, ¿de verdad? Embarazo. Bueno, ahorita porque no tengo el sexo aquí, a poner embarazo, 16 semanas de gestación. A ver, ahorita a ver qué sale. Ahí está. ¿Ya ven? El código es completamente diferente. Es por eso que en este rubro, el primero de diagnóstico, estamos batallando con el proceso de acá. Si ponemos diabetes, es diferente el código, pero me falta escoger el paciente, por eso que me quedo ahí con... Ahí está. ¿Sí? Es diferente a colocar diabetes tipo 2. Ahorita, a ver, ahí está, ¿ya ven? Es completamente diferente. Es por eso que hay un pequeño retraso, porque se revisa el texto que se está colocando para que se clasifique bien y tengamos un agrupamiento de la consulta de manera correcta. Sin embargo, en el caso de los compañeros que capturan su información o los compañeros de estadística, bueno, aquí ustedes, con apoyo del catálogo, ustedes pueden eliminar este registro y seleccionar la diabetes que conforme al diagnóstico, ahí está, puedan acercarse o asemejarse al diagnóstico que estén manejando. ¿Queda clara esta parte? Sí, queda claro. Bien. Hasta aquí sería el material que yo tengo preparado con respecto al aplicativo. Abro la sesión para preguntas y respuestas de lo que tengan duda. Ese es el momento. ¿Dudas? Por favor, pregunten. ¿No? ¿No hay dudas? Soy muy bueno. Bien. Si no hay dudas con nada de lo visto o lo que se trata en la situación,
cierro con esto. Hasta el día de hoy no tenemos una herramienta así como esta que están viendo con respecto a la hoja diaria de enfermería. No hay manera de obtenerlo en este sentido, ¿no? Determinarán las variables en cubos que se alimentan a partir del registro, de este formulario. Entonces ahorita no hay manera de que yo pueda identificar por prestador la cantidad de registros que está haciendo de la hoja diaria de enfermería. A ver, aquí me preocupa la situación. ¿Algún centro de salud que les guste? Chequemos. ¿Algún centro de salud? ¿Están interesados en revisar? ¿Alguno? Bueno, voy a agarrar el centro de salud de Campo Morado, que es de los más consistentes. A ver. No, aquí está. Bien, vámonos al cubo. Ahí está. Tenemos Campo Morado. Con respecto al corte 16 de junio. Dice que tiene consultas en el mes de enero 195. 195 en total. Pero en la sección de... A ver, déjame ver dónde está. No es del INSABI, en el apartado 020, que es consulta de primera vez en el año, tiene 27. En el sentido estricto, para los indicadores que corresponden a la cobertura, es un número muy bajo. Debería ser o el 100% o un 90% de todas sus consultas que dio en el mes de enero. O sea, aquí nos hace suponer que el prestador o los prestadores de servicio están omitiendo el reporte de estas actividades. Pudiera ser que, por ejemplo, en mayo tengamos un 2. Esto conforme a su población, ¿no? Claro está. Pero no tiene congruencia en ese sentido. A ver. Consultas embarazadas, de acuerdo al trimestre gestacional. De sus casi 200 consultas, 6 son de manera subsecuentes. Asumimos entonces que no tuvo embarazadas nuevas. De acuerdo a su población, solamente tuvo 5 embarazadas de nuevo ingreso. No sé aquí si corresponde a la realidad o al censo que estés manejando la unidad. Ahora, de esas 6 de alto riesgo, no hay ninguna de alto riesgo, tampoco tiene complicaciones. No tiene ninguna pórpera. Entonces aquí con estos números asumimos que no dio consultas a ninguna pórpera de las 6 que reportó en el año. Entonces, no sé aquí la unidad, creo que no hay nadie, cómo están trabajando esta información. Entonces, no existe congruencia en ese sentido. Así lo pueden ustedes revisar en cualquiera uno de los centros de salud. La Ciénega, que es de las... tiene bastante información. Tiene 121 en el mes de enero. Y consultas de primera vez en el año. Ahí está. Aquí está. Solo reportó 5 como de primera vez. Para el indicador de la cobertura es un número muy extremadamente bajo. Pues, para marzo y abril y mayo, no sé qué pasó ahí. Sí tenemos una cantidad considerable. Embarazadas, mira, tiene 8 de primera vez. Tiene 8 embarazadas que ha atendido. En el último trimestre gestacional tiene 20 consultas, de las cuales puérperas. Ah, mira, ese sí tiene un número bueno. Significa que sí las está viendo. Esto con base a los datos que tiene captura. Estos rubros que ustedes acaban de ver derivan de la captura de la hoja diaria de consulta externa y que los campos hayan sido marcados oportunamente.
Aquí la invitación es echarse un clavado al reporte de cubos y revisar la información. Bien, un mes estadístico se compone del 1 al 30 o 31 de cada mes. Ahorita estamos por concluir el mes de junio. Entonces, para el mes de julio, del 1 al 10, tenemos que hacer el reporte de las actividades de manera oportuna en el aplicativo. Del 11 al 15 son las evaluaciones jurisdiccionales. Del 16 al 20 son las evaluaciones estatales y del 21 en adelante se consideran como extemporáneas. Tenemos programado para el 17-21 las evaluaciones de mitad del año. Entonces, lo que tengan en el sistema será lo válido. La invitación es aquí, es que revisen sus registros y los modifiquen. Tenemos hasta el 31 de julio para hacer el registro o modificaciones de los meses de enero, febrero, marzo y abril. Mayo todavía, si no mal recuerdo, es hasta el mes de agosto, si no mal recuerdo. Y entonces, para que puedan abrir sus registros y aumentar sus indicadores en cubos. Muy importante las fechas de corte, no los dejen a la última semana, que permita hacer modificaciones en los registros. Perdón. Entonces, hasta aquí sería el material que tengo con respecto a la hoja diaria de los formatos nominales. Si alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de ver, pueden preguntar. ¿No hay dudas? ¿Segurísimos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Me dice que al parecer no. Bien. Por mi parte es todo. Dejaré la sesión abierta 5 minutos más por si tienen alguna duda, que se hayan acordado. Tengan algún pendiente conmigo. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su participación. Qué lástima que nada más pudieran conectarse, pero entiendo que la situación de conectividad también debe ser difícil para ustedes. Agradezco el esfuerzo enorme que hicieron para participar el día de hoy. Muchísimas gracias. Reiteramos nuestro compromiso con ustedes. Estamos para resolverles cualquier duda. Si alguno ya tienen mis datos de contacto, con toda confianza, pregunten, no se queden con sus dudas. Y hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias. Excelente tarde a todos.